las consecuencias de la impaciencia y la falta de fe. Es un tema muy actual que sucedió con una familia que estaba en proceso de ir conociendo al Señor y de ir creciendo también en fe, de ir creciendo en conocer la voluntad de Dios. Antes de continuar, quisiera que me acompañaran en oración también. Y les pido cierren sus ojos, inclinen su rostro y nos concentremos en la palabra del Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu santa palabra y aprender lo que tú nos quieres enseñar. Te pedimos que quites de nuestras mentes todo pensamiento, preocupación o distracción que impide que podamos entender y aprender el mensaje de tu Santo Espíritu. Señor, habla a través de mí y ayúdame a ser un fiel transmisor para que tu enseñanza llegue a nuestros corazones y provoque el crecimiento que tú quieres que tengamos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, como todo lo que podemos leer y aprender en la Biblia nos da gran enseñanza cuando con el corazón tratamos de entender, tratamos de sacar y analizar a profundidad lo que Dios quiere enseñarnos. Este es otro evento trágico en la vida de esta pareja, Abraham y su esposa Sarai, pero nos ayuda a verlos tal como eran, humanos como nosotros, sujetos a pasiones, sujetos a lo que la carne quiere jalar. También tuvieron grandes aciertos, como lo vamos a ver, y vamos viendo a través de la lectura del Génesis ese crecimiento que Dios fue permitiendo en sus vidas. Hay que tomar en cuenta que ellos fueron creciendo sin tener una Biblia como la que tenemos nosotros, ni alguien que los aconsejara. Estaban realmente solos y dependían enteramente del Señor. Cuando el Señor les hablaba a través de Abraham, pues Sarai recibía la información, pero nadie más les hablaba acerca del Señor. Así es que hay que considerar esto como un mérito, y por eso en la Biblia vemos que a Abraham se le considera padre de la fe y a Sarai como una mujer ejemplar, ¿sí? Porque ciertamente sí lo fueron, a pesar de sus caídas, a pesar de los errores que fueron cometiendo a lo largo de sus vidas. Pero vamos a leer entonces este capítulo 16 y voy a pedir, y vamos a hacer algo especial. Voy a pedir que las mujeres lean los versículos del 1 al 5 y luego juntos vamos a leer del 7 en adelante. Pero quiero que mujeres lean los versículos del 1 al 5. Entonces, si nos hace favor, ya tienen todos sus Biblias en voz alta. Si se ponen de pie, les voy a agradecer para que se oiga más esa voz de ustedes. La esposa de Abraham no le había dado hijos. Vamos a empezar en 1, 2, 3. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos.
Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella consiguió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su reino. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Todos. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como un asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Belén se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Bien. No sé qué les haya parecido, pero me gustaba la idea de que fueran las mujeres que leyeran este pasaje, porque fue la participación de Sarai en este comienzo de esta, lo que podrían decir, bueno, dicen algunas personas, un reparto digno de una telecomedia, ¿verdad? O una película de Hollywood. Bien, vamos a ir analizando, con el favor de Dios, este tema. En primer lugar, Sarai, mujer de Abraham, dice, no podía darle hijos. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ya tenía muchos años de casada con Abraham, posiblemente entre 30 o más años de casado, porque se casó desde que estaba en Ur de los Caldeos. Y de ahí acompañó a Abraham, a Taré, su suegro, Lot, y también Harán. Y fueron caminando, Nacor, y fueron caminando hasta Harán. Ahí muere Taré. De Nacor ya no sabemos, pero Dios habla nuevamente con Abraham y le dice: ve a la tierra que te mostraré. Deja tu parentela, deja todo y tú ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y como hemos escuchado en las predicaciones anteriores, Abraham tuvo fe. Y entonces dejó a los parientes que tenía Nacor, posiblemente, y se llevó solamente a Lot. Ahí no obedeció, porque debió de haber dejado a Lot como lo había dicho, pero se lo lleva y va hacia Canaán.
Y dice, ¿verdad?, que Sarai no podía darle hijos. Esto era una situación que en aquel entonces era una afrenta, era vergonzoso. Sin embargo, vemos que Abraham no buscó otra mujer. Tenían ya muchos años así juntos y él fue paciente. Y dice, versículo 2, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Vemos que en el corazón de Sarai había ya cierto desánimo al verse ella que no podía darle descendencia a Abraham. Habíamos visto ya domingos pasados que Dios le había hecho una promesa a Abraham de que tendría una descendencia tan numerosa, ¿sí?, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que nadie podría contar. Y seguramente Abraham le transmitió esa información a Sarai. Y ella se sentía mal, porque se daba cuenta de que tal vez Dios no la estuviera incluyendo dentro de esos planes de Dios para darle esa descendencia. Y eso la motiva para pensar de qué manera ella podía participar en esa bendición que Dios le había prometido a Abraham. Claro, todo eso fue algo que ella pensó y empezó a planear. Y dijo: bueno, tengo una esclava. El regalo que le dio el faraón a Abraham para que saliera con siervos, siervas y mucho dinero y animales. Esto para, en cierta manera, compensar a Sarai por el ultraje que iba a cometer el faraón. Gracias a Dios no se concretó, pero le dijo: bueno, llévate todo esto. Y le dio este regalo, que vemos que fue ahora el objeto por el cual Sarai dijo: pues con ella a lo mejor puedo participar, contribuir, ayudar, para que Abraham sea bendecido con descendencia. Y entonces, con esa intención de ayudar a Dios, le dice a Abraham: aquí está mi esclava. ¿Sí? Ya ves que Dios me ha hecho estéril. Y en cierta manera, también esa expresión es como culpando a Dios. Dios me ha hecho estéril. ¿Sí? Y bueno, entonces, por eso mismo, lo que te estoy proponiendo está bien, porque quizás a través de mi sierva yo pueda tener hijos de ella, tomando en cuenta la costumbre de aquel entonces en las naciones de la época, de que cuando una mujer era estéril, podía haber una madre sustituta. ¿Sí? Claro, en aquel entonces no había inseminación artificial, y entonces el varón tenía que tener relaciones con esa madre sustituta y tener hijos que eran pasados por medio de las rodillas de la mujer, y entonces los consideraba sus hijos. Vemos en este caso que Sarai y en cierta manera Abraham estaban muy compenetrados
con las costumbres de esos pueblos. Quizás también fue otro de los regalos que trajeron de Egipto, o bien simplemente de lo que se practicaba también en Ur de los caldeos y en otros pueblos, pero se dejaron convencer. Así es que con esa justificación, Sarai le dice, pues aquí está. Aun cuando esto seguramente no fue muy del agrado de Sarai, pues ¿a qué mujer le gustaría compartir su esposo con otra mujer para tener relaciones sexuales? Sobre todo después de tantos años, ¿no? Sobre todo después de que Dios le había hablado a Abraham, pero pues como que faltaba el ingrediente necesario para que ella participara. Seguramente con dolor, con resentimiento, le dice, pues aquí está mi esclavo, llégate a ella. Viendo a la joven, empezó a seguir pues esas costumbres y dijo, bueno, así yo voy a participar también. Pero también muestra que Sarai estaba impaciente. Claro, ya habían pasado 10 años y dice, bueno, pues ya chance ya hubo para que Dios hubiera hecho algo, ¿no? Y como no pasó y no pasaba, pues entonces vamos a ayudar a que sucedan las cosas. Grave error. Y es un error que seguramente, con el que seguramente nos podemos identificar. Porque la impaciencia es hermana de la ansiedad. Y cuando la ansiedad entra a nuestras mentes, la fe se debilita. Pero cuando la fe en Dios entra, entonces la ansiedad se acaba. Este pensamiento es de George Mueller. ¿Sí? Cuando la ansiedad entra a nuestras mentes y domina, la fe se debilita. Pero cuando la fe en Dios crece, la ansiedad desaparece. Entonces, en este caso, Sarai estaba impaciente, ansiosa, quería ya hacer algo. Y yo creo que, como dije, nos podemos identificar muchas veces en que queremos ayudar a Dios para que las cosas sucedan. Porque si no ha sucedido ahorita, entonces, pues como dice el mundo, ¿no? Ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no? Como dicen algunos, así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pues, dice que también otro dicho, ¿no? Bueno, que madura Dios le ayuda, a Dios orando y con el palo dando. Dios, ¿sí? ¿Y ves? ¿Ya ves? No lo sabemos, ¿verdad? Las hemos usado. Sí, a Dios orando y con el palo dando, y dale, pues que muévete, ¿sí? Pero Dios muchas veces nos dice, aplácate. Así como le dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, al viento, al mar, cuando estaban en medio de la tempestad, y los apóstoles decían, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Hombres de poca fe. Y entonces le dice al mar, cálmate, y a los vientos, apláquense. ¿Sí? Y se asombraron. ¿Quién es este que
a los vientos y al mar, dominan, ¿sí? Bueno, Dios muchas veces nos dice, aplácate, tranquilo, estoy trabajando, ¿sí? No lo vemos. Y nosotros queremos muchas veces que las cosas se hagan rápido. Estamos acostumbrados al microondas, estamos acostumbrados al celular, estamos acostumbrados a que las cosas tienen que ser rápido. No queremos hacer colas, queremos que todo sea en el momento que lo necesitamos. Y muchas veces Dios nos dice, tranquilos, calma, ¿sí? Y nos amanecemos, ¿sí? Entonces, hay que tener esa paciencia. No es fácil, pero tenemos que aprender. Y tenemos que aprender de esto que le sucedió a Sarai. Vemos que después de que le dice a Abraham y le ruega, ¿sí? Porque en otras versiones así dice, ¿no? Que Sarai le dice, te ruego que tomes a mi esclava, ¿no? Y no creo que haya sido fácil haber hecho esa propuesta, ¿sí? Porque, repito, no creo que le haya gustado a Sarai como a ninguna mujer compartir su hombre con el que está casado por tanto tiempo, lo que sea. Pero ¿por qué lo voy a compartir? ¿Sí? Y Dios nos enseña que debemos de ser pacientes. En la carta de Pablo, la carta a los Hebreos, no es de Pablo, es autor desconocido, dice en el capítulo 6, versículo 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. ¿Sí? Y en este caso vemos que sí, Abraham pues estaba esperando que el Señor cumpliera su promesa, pero cuando se le presenta esta oportunidad, también vemos que Abraham falló. Otra vez cae Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante la propuesta de Sarai, ¿qué es lo que esperamos que este hombre hubiera hecho? Rechazarla. Le hubiera dicho, oye, Sarai, espérame, voy a orar para saber si esta es la voluntad de Dios. Porque Sarai, versículo 3, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y está repitiendo la misma situación que ocurrió con Eva y Adán. Eva se deja engañar por Satanás, ve que el fruto pues era agradable a la vista, ¿sí? Y también deseable para conocer el bien y el mal, y entonces lo acepta y luego le da a su marido, a Adán. Ahora es Sarai que después de analizar ella en su mente la situación, dice, bueno, pues ya tengo la solución. Voy a hacer que Agar se acueste con mi marido, quede embarazada, y después, pues el niño lo pongo entre mis piernas y es como mío, y ya le doy la descendencia que Dios le prometió a Abraham, a mi esposo. Y entonces toma la esclava y se la da a Abraham. Y así como Adán no cuestionó a Eva para decir, oye, Dios dijo que no comiéramos de ese fruto, ¿por qué me lo das? Así Abraham debió de haberle dicho, oye,
espérenme, voy a consultar a Dios. Dios es el que me prometió en mí, ¿sí? ¿Por qué estás tomando tú las cosas en tus manos? Voy a orar, voy a pedir la dirección del Señor, ¿sí? En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, vemos que Dios le dice a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, ¿sí? Y no fuiste reflexivo, le está diciendo, ¿verdad? Le está implicando, ¿sí? La tierra será maldita por tu causa. Y ahora también Abraham va a recibir una retribución junto con Sarai. En otras palabras, ese plan que tenía Sarai, muy pensado en ella, como dice el dicho, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata, como vamos a ver. Entonces, cuidado. Abrahames, hombres, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando haya promesas que no vayan de acuerdo con lo que Dios en su palabra nos enseña. Yo le doy gracias a Dios que, platicando con Pati acerca de esto, me dice: cuidado, porque uno puede también cometer esos errores, y aún a través de mí, si no pones en balanza lo que yo te digo y lo que Dios dice, ¿sí? Entonces hay que ser reflexivos y cuidar de no ofender a Dios, ¿sí? Porque seguramente Abraham, en lugar de ir a consultar a Dios, consultó con sus instintos. Ya no era un jovencito, y le ofrecía a su mujer una jovencita. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que dice Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15, ¿sí? Dice, ¿se acuerdan que Abraham se dejó de llevar por los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, ¿sí? Y la arrogancia de la vida? Al haber sentido otra vez joven, dijo: bueno, pues, ¿quién le da el pan que llore, no? Entonces, ahí va Abraham y se mete. Y no creo que haya sido una vez, porque dice, tuvo relaciones, dice la palabra, ¿sí? Hasta que embarazó a Agar, ¿sí? Pero cuidado. Entonces, versículo 4 dice eso: Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su bebé. Como decía, le salió el tiro por la culata a Sarai. Ahora, Sarai, que había sido pues la víctima de todo esto, porque para empezar, el faraón, como un objeto, se la da a Abraham, ¿sí? Abraham la lleva como una esclava y se la asigna a Sarai, su esposa. Y luego Sarai tiene este magnífico plan y es el objeto de placer para que a través de ella pueda lograr su objetivo, tener descendencia para que Abraham recibiera la promesa. Pero ahora vemos la carnalidad de Agar, porque al sentirse ya y saberse embarazada, ¿qué hace? Empieza, ¿qué te parece, Sara? ¿Sí? Yo sí, tú no. ¿Sí? Y empieza a tomar una actitud arrogante de desprecio a su señora. Y obviamente eso hizo tronar a Sarai. Ya era el colmo, ¿sí?
de que si estuviera su esclava burlando de ella, y Sarai no aguanta más. ¿Qué dice versículo 5? Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. ¿Qué les parece? Ahora sí, como no salió como yo quería, como yo planeaba, entonces tú tienes la culpa. ¿Por qué no oraste a Dios? ¿Por qué no me paraste? ¿Sí? ¿Por qué la aceptaste? Ahora que ya la embarazaste, ahora sí, ya está burlándose de mí, despreciándome. ¿Sí? Y ahora sí toma el nombre de Dios. ¿Sí? Ahora sí se acordó que había un Dios. Y entonces que juzgue Dios entre tú y yo. Qué bueno que Dios no le hizo caso. Así como a nosotros muchas veces no nos hace caso. Y qué bueno. Porque si Dios hubiera hecho caso a esta petición de Sarai, ¿qué hubiera pasado? Los hubiera borrado. ¿Sí? O a Sarai, que fue la que maquinó todo. ¿Sí? Era como si Adán hubiera parado a Eva, pues a lo mejor Dios hubiera dicho: fallaste, Eva, así es que aquí quedas, vamos a sacarte esta costilla, Adán. ¿Sí? Y hacemos otra mujer. Pero en este caso Dios no escucha esa petición, ¿sí? Y Dios mira con misericordia antes que justicia, porque si hubiera hecho justicia hubiera sido otra la historia, ¿sí? Bien, además pues Sarai estaba reaccionando con enojo, movida por su enojo, porque le había dolido más a ella su orgullo que lo que había hecho mal. Le dolía que ahora la despreciara. Como esta esclava ahora me desprecia a mí. Soy su dueña, yo tengo su vida en mis manos y me desprecia. ¿Sí? Eso es lo que le dolía más a Sarai. No se fijaba en el error que había cometido al haber querido ayudar a Dios, al Dios Todopoderoso, sino que le daba coraje que se burlara su esclava de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la respuesta de Abraham? Dice, versículo 6, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. ¿Cómo ven esta actitud de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Pidió una fuente y me lavo las manos. ¿Sí? Yo no tengo vela en este entierro. Fue tu decisión. No me culpes. ¿Sí? Esto es lo que tú quisiste. Haz con ella lo que quieras. Aquí nos damos cuenta que con esta respuesta de Abraham, ¿qué tanto le importaba a Agar? ¿Le importaba? No. ¿Le importaba el bebé que llevaba en su vientre?
No, él seguía esperando la promesa de Dios. ¿Sí? No lo que su mujer, le había, pues no obligado, sino invitado a hacer. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque Abraham tampoco tiene excusa al actuar cobardemente. Ya había actuado cobardemente antes, cuando en Egipto le dice a Sarai, oye, eres mi hermano, ¿no? Si no me van a matar. Ahora, pues tú, ¿yo qué? ¿Sí? No toma su responsabilidad en esta tragedia, sino que le echa toda la culpa a Sarai. Y, pues, si ella se está burlando de ti, pues lo contra ella, ¿yo qué? ¿Sí? Y no es correcto. Y hombres, aquí, que esto nos sirva para aprender cómo debemos de reaccionar. Porque muchas veces buscamos salirnos por el tangente y no enfrentar las cosas, ¿sí?, con la responsabilidad que nos corresponde. Versículos 7 y 8. Dice que Agar huyó al desierto, ¿sí? Y el significado de Agar en hebreo es ligera, una que huye, es el nombre en hebreo, ¿sí? Y vemos que eso es lo que hace Agar. No va con Abraham porque si no busca la protección de él, porque también se da cuenta de que, pues, para Abraham no había sido nada importante. Fue una cana al aire y listo, ¿sí? Y al ver eso, ¿qué hace? Pues huye. No tenía familiares ahí cercanos, no tenía amigos, no tenía dónde refugiarse, si era una esclava. Entonces, huir. ¿Y huir a dónde? Pues a mi tierra, ¿sí? Y va, dice que va en dirección de sur, o Shur, ¿sí?, que era el camino antiguo, tradicional, de la zona de Canaán hacia Egipto, bordeando el Mediterráneo. Y que, como dice aquí, versículo 7, ahí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, le encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, Sarai, respondió ella. Y Dios tiene misericordia de esa mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Sucede con Sarai lo mismo que ha sucedido con todos nosotros. Dios viene a nuestro encuentro. Y muchas veces nos halla cuando estamos huyendo de las pruebas o de las consecuencias de nuestras malas decisiones en la vida. Cuando estamos apretados, cuando nuestro corazón está acongojado, cuando no encontramos la salida, cuando estamos buscando por todas partes algo o alguien que nos ayude. Es en ese momento Dios viene a nuestro encuentro. Así fue con Sarai. Dios llegó al encuentro de Sarai. Ella no salió buscando a Dios, pero tiene ese encuentro con Él por la misericordia del Señor, ¿sí? Y el ángel del Señor, ¿quién es? Sino una cristofanía. Y en el Antiguo Testamento hay 213
cristofanías. Lo vamos a ver más adelante. Esta es la primera. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y no porque no supiera, él sabía bien de dónde venía Sarai y por qué estaba huyendo. Porque Dios todo lo ve. Pero le hace la pregunta para ubicar a Sarai, para que se pare y entonces se dé cuenta de en qué situación está. Y entonces le responde, pues sí estoy huyendo de mi dueña Sarai. Y Dios le dice, vuélvete junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Seguramente no esperaba esa respuesta. Quizás ella esperaba, yo te voy a defender, ven. Aquí conmigo no te van a hacer daño nadie. Pero él le dice, no, huyendo no es la forma como se resuelven los problemas. Vuelve ahí y sométete. ¿Y cuántas veces el Señor también nos ha dicho eso? Hay que enfrentar el problema, no con las armas del mundo, pero sí tenemos que hacer frente a los problemas, no huir de ellos. Porque huyendo no van a desaparecer. Los problemas van a continuar. Y cuando no los enfrentamos para resolverlos con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, estos se van a hacer más grandes. Así es que cuando tengamos un problema, hay que hacer lo que Dios nos dice. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que aceptar mi culpa, hay que aceptar mi culpa. Si hay que resarcir, hay que resarcir. Si hay que humillarse, hay que humillarse. Pero no usar las armas del mundo para tratar de resolver un problema. Por eso, aquí le dice nuestro Señor a Agar, vuélvete. Ella pudo haber dicho, me van a volver a maltratar, me van a agarrar a palos. Vuélvete. Pero es que vuélvete y sométete. En otras palabras, bájale unas rayitas a tu orgullo, ¿sí? Y se humilde. Y vas a ver entonces cómo voy a actuar. Y eso es lo que hace. Se regresa, ¿sí? Y seguramente Dios obró en el corazón de Sarai y de Abraham. Y ahí estuvo, ¿sí? Sí, como esclava, pero no le faltaba nada. Tenía dónde dormir, tenía qué comer, etc. Y así llegó hasta tener su bebé. Fíjese en la promesa que le hace Dios a esta mujer esclava. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondré por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como un asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos.
qué promesa para una mujer egipcia que no estaba dentro de los planes iniciales que vemos en la Biblia. Pero ¿qué Dios sucede que iba a pasar? Sí, Él sabía que iba a pasar todo esto. Y nace Ismael. ¿Sí? Le dice que su descendencia va a ser numerosa, como lo que le había prometido a Abraham. Tu descendencia será también numerosa. Pero le dice qué características va a tener su descendencia, su hijo y luego sus descendientes. Dice, será como un asno montés. ¿Sí? Y los asnos monteses en aquel entonces eran libres, eran rebeldes, eran fuertes, eran valientes también, porque a patadas se enfrentaban contra los leones, se enfrentaban contra los depredadores, lobos, etc. Por eso le dice, va a ser como un asno montés. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque el Señor ha escuchado la aflicción. Porque sabe que ella era una víctima y cuando había pecado, su pecado se iba a corregir, ¿sí? Regresando humildemente y sometiéndose a Sarai. Pero el bebé tampoco tenía culpa. Era inocente ese bebé. ¿Sí? Y por eso tiene la bendición aquí de Dios. ¿Sí? Algunos autores dicen, es que como era hijo de Abraham, también recibió bendición. Pero en este caso Abraham no tiene mucho que ver. Si le hubiera importado ese bebé, no hubiera permitido el maltrato, si hubiera hablado con esa mujer y le hubiera dicho, no huyas, quédate aquí, yo te voy a proteger, porque lo que llevas ahí es también mi sangre. Entonces no era tanto el hecho de Abraham. En este caso, Dios ve por el inocente, esa criatura. Pero también hay una profecía con respecto a esa criatura. ¿Sí? Y la consecuencia se va a pagar años más tarde. ¿Sí? Entonces, vemos que la respuesta ahora de Sarai fue reconocer a Dios. Versículo 13. Como el Señor le había hablado a Agar, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, es decir, el Roy en hebreo, el Roy, el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Esto es significativo, porque una mujer egipcia es la que le pone ese nombre, le da ese nombre a Dios. Ese contacto de una mujer de otra nacionalidad. Ahora provoca un cambio en su corazón y lo reconoce como Dios. Y no solamente eso, sino que Dios le da la oportunidad de ver al Dios que la veía. Y sabemos que así es. Dios ve todo, lo sabe todo. Es la primera vez que se dice en la Biblia acerca de esto. Del poder de Dios para ver todo. Por eso hemos dicho
de que para Dios nosotros somos tan transparentes como un papel de celofán. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Entonces, tenemos que tener siempre presente eso, de que estamos ante Dios todo el tiempo. Y no lo hace como para espiar nuestra vida. Decía, ay, ya te estoy mirando, estoy viendo que estás, estoy viendo tus pensamientos, sé lo que estás diciendo, lo que estás pensando. No, no es para eso. Es para que nosotros tengamos conciencia y entonces nos refrenemos de tener malos pensamientos y de hacer malas cosas, de decir malas cosas. Es como una ayuda, ¿sí? Es lo que le pedimos al Señor. Guíame, por favor, Señor, guíame. Ayúdame. Dame sabiduría. Dame discernimiento para separar lo que es de tu voluntad de lo que no es tu voluntad. Esa es la sabiduría. Discernir la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Uno es sabio no porque vaya a la escuela y aprenda de los libros y la academia. Eso no es sabiduría. Sabiduría es saber discernir, saber distinguir, saber separar lo que es de Dios de lo que es en contra de Dios. Y Dios nos dice, aquí estoy contigo, nunca te dejaré. Entonces, el hecho de que Dios nos ve, como vio en este caso a Agar, no fue para mal, es siempre para bien. Y Dios busca que nosotros tengamos conciencia de su presencia. Qué hermoso es cuando alcanzamos a tener esa conciencia. Recuerdo lo que leí en un libro cristiano de que había un hombre en una ciudad pequeña de Estados Unidos que se convirtió. Y su conversión fue a tal grado de que le pedía constantemente, Señor, dame conciencia de tu presencia en mi vida. Y él trabajaba en la oficina de correos. Y le tocaba distribuir las cartas y poner las cartas en los cajones de las ciudades o de las zonas de la ciudad donde tenían que ir. Trabajo de 8 horas, haciendo lo mismo, todos los días. Y nadie quería ese trabajo. Pero él lo hacía con alegría, lo hacía con gozo. Y todos le decían, oye, pero ¿cómo puedes estar tan contento haciendo un trabajo tan aburrido, tan sin significado, a donde no hay opción para crecer? Siempre lo mismo. Y decía, es que estoy trabajando con Dios. Dios está conmigo. Y ese Dios le infundía tal gozo que se volvía contagioso a todos los compañeros de la oficina postal. Y así debe ser en nuestras vidas, que tengamos conciencia de que Dios nos ve y está con nosotros. Y qué hermoso es eso, porque entonces me fortalece, me da confianza, me da esperanza de saber que no estoy solo. El Señor está conmigo en mis aflicciones, en mis dolores, en cualquier situación que tenga que enfrentar. No estoy solo, Él está conmigo. Y no dejo que la ansiedad debilite mi fe. Al contrario, estoy con el Señor. Tengo fe en Él y salgo adelante por Él. Y lo alabo. ¿Sí? Esto es lo que estaba sucediendo en ese momento con Agar. Si Agar se regresó, fue porque ahora tenía la conciencia
de que Dios estaba con ella. Si ella se humilló y se sometió, fue porque Dios estaba con ella. Seguramente cuando regresó, sí, Sarai la ha de haber agarrado, pero a palos. Pero ella contó, ¿por qué? Porque el Señor está conmigo. Entonces, esta situación la pudo sin pasar, ¿sí? Y le pone a ese pozo, ¿sí?, el pozo del viviente que me ve, en hebreo, Ber Lahai Roi. Y es interesante ver cómo posteriormente se narra en Génesis que Isaac es ahí a donde tiene el primer encuentro con Rebeca, su prometida, su futura esposa. Y años después de ya estando unido a Rebeca, llega a vivir ahí, a ese lugar, al pozo del viviente que me ve, ¿sí? Así es que tengamos conciencia, como dice Proverbios capítulo 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Versículos 15 y 16. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Agar obedeció, y vemos a el rol, regresa con su señora Sarai, hasta que da luz a quien fue el primer árabe en este mundo, a Ismael. Abraham tuvo por fin su primer hijo, pero no era el hijo de la promesa. Abraham tuvo que esperar 12 años, cuando nuevamente el ángel del Señor se le aparece a Abraham y Sarai y les anuncia que Sarai iba a quedar embarazada e iba a tener un hijo. 12 años más. ¿Por qué se esperó Dios tanto? Porque tenía que hacer un milagro. Y un milagro se da cuando las condiciones, así como nosotros las conocemos y las clasificamos, son imposibles. ¿Sí? Y para Sarai también resultaba imposible. Así es que cuando oye a ese ángel del Señor que iba dentro de un año a tener un bebé, ¿qué es lo que hace Sarai? ¿Qué hizo? Se rió, ¿sí? Se rió. Y dijo en su pensamiento, ¿cómo? Si a esta edad ya mi cuerpo está casi muerto, el Señor va a hacerme sentir el gozo de tener un bebé. ¿Sí? ¿Qué le contesta el ángel del Señor? El Señor le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y lo repetimos a nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Y así como hizo milagros en aquel entonces, Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Cosas que van contra la naturaleza. Y podemos confiar en Él.
Entonces, a su debido tiempo, Sarai tuvo un hijo propio. A ese niño le llamó Isaac, que significa risa. Porque te reíste, para que te acuerdes de que para Dios nada hay imposible. ¿Cómo podemos aplicar toda esta enseñanza en nuestra vida? Vemos que esto se trata de esa relación matrimonial, pero también hay mucha enseñanza para aplicarla a nuestras vidas. Una es que debemos de ser pacientes. Debemos de ser constantes en nuestra oración, pero debemos de esperar con paciencia el actuar de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Nunca ha llegado tarde el Señor. Marta y María le decían, si hubieras venido 3 días antes, mi hermano no se hubiera muerto. Pero Dios le dijo, no te preocupes, tu hermano vivirá. Ah, sí, claro, yo sé que el día de la resurrección todos viviremos. No te equivocas. ¿Dónde lo pusieron? Allá en el sepulcro. Y sabemos todo esto. Dios nunca llega tarde. Nunca llegó tarde con la hija de Jairo. Dios cumple sus propósitos siempre. Y lo va a hacer a su tiempo. Y sus tiempos son perfectos. Los nuestros no. Nuestras ansias nos llevan a dudar. Y la duda es hermana del pecado. Vean a Eva. Vean a Sarai. Entonces, cuidado. Tenemos que ser pacientes, constantes en la oración y esperar en el Señor confiados. A su tiempo, Dios nos va a dar la respuesta. ¿Sí? A todo. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios nos ama. Y debemos de estar conscientes siempre de eso. No es porque seamos buenos, no es porque seamos muy santos, o sea, apartados para Dios. Es por su misericordia y su amor. Y a su tiempo Dios contesta nuestras peticiones. Pero tenemos que plantearle nuestras peticiones. Y tenemos que orar. Y tenemos que buscar en la palabra sus respuestas. Y entonces el Señor nos va a ir llevando de la mano a crecer en el Espíritu. No tomemos decisiones sin consultar a Dios. Es otra lección. Cuando haya una situación confusa, hay que orar y pedir a Dios dirección, guía. ¿Es tu voluntad, Señor? Muéstrame si es tu voluntad. A veces parece que Dios no quiere responder o está callado. Mientras no tengamos la seguridad de que Dios nos habla, no tomemos decisiones. Apláquense. El Señor a su tiempo nos dará la respuesta. Porque si nos desesperamos y dejamos que las ansias nos empiecen a comer, aguas, nuestra fe se debilita y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y como a Sarai nos sale el tiro por la culata. Entonces, pacientes, consultar a Dios, buscar su respuesta y su aprobación. Otra de las cosas que vemos aquí
es que vemos que a pesar de que ahora nace Ismael y posteriormente, 13 años después, nace Isaac. Y son dos pueblos que hasta la fecha son aparentemente irreconciliables. Y van a ser así mientras no vengan a Cristo. Porque, como vemos en la palabra, Cristo ha hecho de los enemigos amigos. Ha hecho de dos pueblos, dos naciones, y esto quiere hacerlos seguir haciéndolo hermanos. ¿Sí? En Cristo todas estas historias son diferentes. En el mundo ya vemos lo que está pasando. Continuamente guerras, ataques, asesinatos. Pero en Cristo hay una unión, porque hay un mismo espíritu. De dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliarnos con Dios en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Efesios 2, 14, 16. Y solamente en Cristo hay esa posibilidad. Y si eso lo hace con dos naciones, lo puede hacer en el matrimonio con la pareja. Lo puede hacer con padres e hijos. Lo puede hacer con otras personas, familiares o no. Solamente Cristo puede unir aquello que para el mundo es irreconciliable. Entonces, Dios quiere que aprendamos todo esto de este capítulo. Que Dios nos bendiga y nos dé entendimiento, nos ayude a hacer nuestra la palabra del Señor, para creerla, vivirla y compartirla. Que Dios los bendiga.